Hola queridos MOS, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura y bienvenidos a un tema que os va a volar la cabeza, os va a volver locos literalmente. Vamos a hablar de agujeros negros, pero de un tipo de agujeros negros muy especiales, ahora os explico. Pero sobre todo, que es que alguno de esos agujeros negros tan especiales podrían estar dentro de la Tierra, aquí, dentro de la Tierra. No os lo perdáis, quedaros hasta el final y lo vemos. Bueno, como sabéis, hay distintos tipos de agujeros negros. Están los agujeros negros de masa estelar, que son aquellos que se crean como consecuencia del colapso gravitatorio de una estrella muy masiva, que hundida bajo su propio peso se va haciendo cada vez más pequeña, apretando la masa hasta convertirla, hasta apretarla, aplastarla en un único punto. Cuando ya la estrella no soporta más su propio peso, puede estallar como una supernova, y una de las cosas que pueden quedar después de una supernova es un agujero negro de masa estelar. Ese agujero negro tiene más o menos la masa que tenía la estrella al principio. ¿Qué tamaño tienen estos? Pues entre unas pocas masas solares y unas pocas decenas de masas solares. En el otro extremo están los agujeros negros supermasivos, que son esos agujeros negros gigantescos de miles de millones de veces la masa del Sol, que están en los centros de muchas galaxias. Pero tampoco vamos a hablar de esos. Entre los diferentes tipos de agujeros negros que permiten las ecuaciones de Einstein, como os he dicho, hay un tipo que nadie ha conseguido ver aún. Y eso, que por lo menos en teoría, deberían de ser los más abundantes de todos. Se trata de los llamados agujeros negros primordiales. Diminutos agujeros negros pequeños, de tamaño microscópico, que se formaron por miles de millones, por oleadas justo después del Big Bang, como resultado, también, igual que en el caso de las estrellas, pero de diminutas bolsas de materia subatómica. Tener en cuenta que durante los primeros instantes del Big Bang, toda la masa del universo estaba comprimida en una bola, en una burbuja en expansión, donde toda la masa, la densidad era muchísimo mayor de la que hay ahora. La materia era muy densa y ese universo se estaba expandiendo, haciéndose cada vez más grande. Y durante las primeras millonésimas de segundo, es posible que diminutas bolsas de esa materia subatómica se hubieran colapsado debido a la gravedad y hubieran formado toda una oleada, toda una legión de mini agujeros negros. Encontrar esos agujeros negros primordiales se ha convertido hoy en uno de los principales objetivos de la astronomía y de la cosmología. ¿Y por qué? Pues ni más ni menos porque estos agujeros negros primordiales, entre otras cosas, son unos excelentes candidatos a ser la tan buscada materia oscura, ya sabéis, ese otro tipo de materia que es 5 veces más abundante que la materia normal, la que constituye estrellas, planetas y galaxias, pero que los científicos no consiguen observar directamente porque no emite nada, no emite ningún tipo de radiación y solo responde a la gravedad. Es decir, ningún instrumento de los que tenemos que captan radiaciones ópticas, los ópticos, o de radio, o de gamma, o infrarrojas, la materia oscura no emite nada. Pero sabemos que está ahí por la gravedad que ejercen los objetos que tiene cerca, es decir, su gravedad obliga a que esos objetos que sí podemos ver se muevan de la forma en que vemos que se mueven, ¿vale? Y bueno, también otra cosa más podrían ser estos mini agujeros negros una fuente muy importante de las tan buscadas ondas gravitacionales primordiales, es decir, las ondas gravitatorias o gravitacionales que produjo el mismísimo Big Bang al comienzo de la historia del universo. Ya sabéis, las ondas gravitacionales son esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que se producen cuando hay fenómenos muy violentos, como dos estrellas de neutrones que chocan o dos agujeros negros que chocan. Es como una especie de martillazo en la piel de tambor del universo que hace vibrar todo el espacio-tiempo y que lo transmite esa vibración a la velocidad de la luz por todo el universo, igual que si tiramos una piedra a un lago, las ondas se transmiten. Bueno, pues más violento que el propio Big Bang, pues tiene que haber producido también sus propias ondas gravitacionales, pero no hay manera de encontrarlas. ¿Por qué?
Pues porque ha pasado tanto tiempo que esas ondas, sería como intentar detectar las ondas tiradas, las ondas que provoca una piedra en un lago, pero imaginar que lo tiramos al lago y que esas ondas cada vez se van haciendo más tenues y que las buscamos a 500 metros de donde cayó la piedra. Bueno, pues son absolutamente tan tenues y tan poco significativas que haría falta un aparato de medición ultra preciso para darse cuenta de que ahí todavía hay ondas. Pues con el Big Bang lo mismo, está tan lejos y se produjo hace tanto tiempo que detectar ahora los restos de aquellas ondas que surgieron hace casi 13.800 millones de años, pues es una tarea no imposible, pero sí tremendamente difícil. Bueno, pues estos agujeros negros primordiales podrían tener, como os digo, todas estas respuestas. Por eso no resulta extraño que los científicos lleven décadas enteras fascinados por estos misteriosos objetos. La existencia de estos objetos fue predicha por dos rusos, Novikov y Feldovich, en 1966. Y son los mismos cuya investigación, cuyo estudio permitió al genial Stephen Hawking hacer unos años más tarde, en 1974, su revolucionario descubrimiento de que los agujeros negros pues puede que no sean tan negros, pueden emitir una pequeña cantidad de radiación que hace que se vayan evaporando a lo largo de mucho tiempo, es decir, que pueden desaparecer. Como sabéis, Hawking, al final ese tipo de radiación que se demostró que realmente existía, recibió el nombre de radiación Hawking. Y no os la voy a explicar ahora, pero consiste en que una pequeña parte de radiación consigue escapar de un agujero negro en partículas que están entrelazadas, es decir, que nacen como si fueran dos gemelas, una se mete dentro y la otra sale rebotada afuera. Bueno, pues ese proceso mínimo de evaporación haría que poco a poco, a lo largo de gigantescas cantidades de tiempo, los agujeros negros dejaran de existir. Evidentemente, cuanto mayor fuera un agujero negro, más tiempo tardaría en evaporarse. Pero claro, si estamos hablando de mini agujeros negros de tamaño subatómico, pues es posible que desde que surgieron en el principio del universo ya hayan tenido muchos de ellos el tiempo suficiente de evaporarse. Ahora hablaremos de ello. La cuestión es que hasta ahora, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, nadie ha conseguido observar uno de estos agujeros negros primordiales de forma indiscutible. Y eso ha llevado a que los científicos sigan proponiendo ideas de todo tipo para tratar de localizarlos, por fin, ¿no? Son unos objetos muy esquivos, son unos agujeros negros en miniatura, muy difíciles de capturar, y por eso los científicos están estrujando las meninges para buscar métodos para buscarlos, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo hace poco, y lo sacamos en el periódico, escribí un artículo en ABC, hace poco un equipo de científicos sugirió que algunas estrellas podrían haber capturado en su interior alguno de estos agujeros negros. Fijaros, no sería una cosa muy común, porque esos agujeros negros viajan a toda velocidad y atraviesan las estrellas de un lado a otro. La teoría dice que en estos momentos, mientras hablamos, podrían estarnos atravesando miles de agujeros negros de este tipo sin que ni siquiera nos demos cuenta. Pero de vez en cuando uno, dice esta teoría, podría haberse quedado capturado en el interior de una estrella. Entonces, al quedarse dentro de un objeto muy masivo y hecho de mucha materia, ¿qué hace ese agujero negro? Pues empieza a zampar y va creciendo lentamente a base de consumir el gas de la propia estrella. Pero claro, como es tan pequeño, tardaría miles de millones de años en consumir todo el material del que está hecho la estrella. Bueno, pues partiendo de esta idea, ahora, y llegamos al estudio actual, un equipo internacional de físicos de una universidad de Taiwán y de la Universidad de Nueva York acaba de ampliar esa posibilidad a otros objetos, como asteroides, planetas o incluso en distintos materiales dentro de la propia Tierra, y en cuyo interior, fijaros qué alucinante, se podrían encontrar las microcanales, microtubos que estos agujeros negros tan enanos dejan cuando atraviesan esos materiales. Es una investigación que se acaba de publicar en Physics of the Dark Universe, que es una revista muy prestigiosa de física. Lo que dicen estos científicos es, imaginaros, si un asteroide, una luna o un planeta pequeño tienen un núcleo líquido rodeado por una corteza sólida, entonces
un agujero negro primordial consumirá el núcleo líquido denso con relativa rapidez, en cuestión de semanas o de meses. Aquí ya no hablamos de miles de años luz, de millones de años. Pero la corteza, si el material es lo suficientemente fuerte, permanece intacta. O sea, permanece el material del que está hecho la corteza tiene que ser lo suficientemente resistente como para soportar la tensión gravitatoria. Es decir, acabaríamos con una estructura hueca que tiene un agujero negro en el centro que está atrayendo a la corteza, pero como la corteza forma una especie de cascarón a su alrededor, aguanta la tensión y ahí permanece. Fíjate, incluso, dicen estos científicos, incluso si el agujero negro central fuera expulsado, pues debido a una colisión con otro objeto o lo que sea, bueno, pues atravesaría la corteza y se marcharía. Pero deberíamos de ser capaces de detectar a esos objetos huecos. ¿Por qué? Porque tendrían una densidad muy inferior a lo que sería habitual en un objeto rocoso con un núcleo líquido. Es decir, si en lugar del núcleo líquido había un agujero negro y ese agujero negro se ha marchado y lo ha dejado hueco, pues tendríamos un cascarón vacío, que es mucho menos denso que un planeta, una luna o algo que sea macizo, que sea sólido, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, dicen estos científicos, descubrieron, por ejemplo, que el granito es capaz de soportar estructuras huecas con un radio de hasta la 10ª parte del radio de la Tierra. Por eso, dicen, deberían de concentrar los investigadores sus esfuerzos en buscar planetoides, lunas o asteroides que no sean más de 1/10 del tamaño de la Tierra y que tengan una masa mucho más liviana de lo que deberían de ser si fueran sólidos, ¿no? Según el estudio, entonces, sería suficiente con eso, con identificar dentro del sistema solar qué lunas y qué asteroides han sido vaciadas por uno de estos pequeños agujeros negros, ¿no? Y eso se consigue determinando la densidad. ¿Existe esto o no? Yo os diré que al principio los propios agujeros negros que ahora mismo se observan y que los científicos saben con certeza que están ahí, nadie pensaba que existieran. Es decir, un agujero negro en sí, pensarlo bien, es una aberración de la naturaleza tan grande que muchos científicos se negaban a pensar que la naturaleza pudiera fabricar algo así, un objeto que se lo traga todo y que no devuelve absolutamente nada. Nada puede salir, o sea, es una especie de pozo negro, ¿no? Y sin embargo se encontraron, se descubrieron, pero no fue hasta cerca de los años 70, me parece que fue en 1967 cuando se demostró por primera vez la existencia de un agujero negro, que además fue Stephen Hawking con uno de sus colegas, que demostró la existencia de un agujero negro que se llamaba Cisne X1, el primero que se ha descubierto. Bueno, pues estos agujeros negros primordiales también podrían existir. Y como son tan dificilísimos encima, que son difíciles, son microscópicos, de descubrir, pues esta estratagema, este truco de buscar objetos medianos, pequeños, hasta 1/10 del tamaño de la Tierra, que hayan podido ser vaciados por uno de estos agujeros negros, pues es algo muy ingenioso. Pero hay más. Estos investigadores dicen que también sería posible idear experimentos para detectar el paso de esos agujeros, no ya que se queden, sino su paso aquí, en la propia Tierra. ¿Y qué es lo que habría que hacer para detectar ese paso? Claro, ¿qué rastro dejan? Pues dejan como unos tubos, como unos microtubos, claro, de tamaño microscópico, ¿no? Lo que habría que hacer es mirar en los sitios adecuados. Y para los investigadores, los sitios adecuados son materiales como rocas, vidrio, y habría que buscar esos microtúneles dejados por los agujeros negros según atravesaban eso, ¿no? O también se podrían construir sensores en grandes placas de metal pulido, igual que los cazadores de neutrinos, otras partículas muy, muy, muy livianas. Sabéis cómo hacen, ¿no? Hacen grandes piscinas de agua pesada, las ponen a kilómetros bajo tierra, debajo de montañas, y llenan todo de sensores, ¿no? Entonces, los neutrinos, que son tan ligeros que pueden atravesar el planeta de parte a parte, atraviesan la montaña sin problema, ¿no? Y de vez en cuando uno choca con alguno de los átomos de esa masa de agua pesada y los sensores lo detectan. Uno de cada millones y millones, los demás pasan. Pero claro, los colocan tan abajo porque ninguna otra partícula llega hasta ahí.
las partículas chocan con otras partículas de toda la masa de montaña o de hielo, porque también hay de estos en la Antártida, que tienen por encima. Bueno, pues de la misma manera, una serie de placas metálicas grandes placas de metal muy pulido, podrían ser construidas para este fin, dotándolas de un montón de sensores que estuvieran midiendo continuamente si se producen estos microtúneles. Vamos a ver, si un pequeño agujero negro primordial pasa a través de algún material sólido, pues dejará un túnel largo y recto, de un radio que será igual al del propio agujero negro. Vamos a ver, no nos tenemos que alarmar, porque a pesar de que uno de estos microscópicos agujeros negros puede atravesar limpiamente a un cuerpo humano, y es probable que lo esté haciendo justo en este momento, pues ni siquiera nos daríamos cuenta de ellos. ¿Por qué? Pues porque el tejido del cuerpo humano tiene una tensión muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que no queda un túnel, sino que en el momento en que ese túnel se abre, o sea, va separando la carne o el hueso o lo que sea, y a medida que va pasando, eso se cierra otra vez, o sea, cicatriza en el momento, y como es tan pequeño, no nos daríamos ni siquiera cuenta de que eso ha pasado. Así que fijaros qué bonito, qué historia tan bonita y qué estratagema, qué truco tan bueno para buscar estos agujeros negros primordiales que nadie ha visto, pero que os recuerdo, podrían tener las claves, podrían tener las respuestas a un montón de preguntas que se hace la ciencia actualmente. Espero que os haya resultado interesante. No dejéis de visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una semana. Somos Mo.